Buenas tardes, buenos días con todas las personas que nos escuchan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa La Tendencia. Queremos crear una opción de comunicación en la que uno de los objetivos es poner nuestro granito de arena para que sea posible construir una tendencia política más allá del neoliberalismo, una tendencia que defienda la vida. Hoy el tema que nos convoca es sin duda el tema que más alarmas ha disparado en los últimos días, es la invasión autorizada, promovida, ejecutada por el gobierno del presidente Noboa al territorio mexicano, a la embajada mexicana en Quito, un hecho que ha sido repudiado por la comunidad internacional y que se da bajo una justificación política del gobierno en el momento en el que está en juego una consulta popular. Se rompe una convención muy antigua, se crea un caso casi sin precedentes al romperse la Convención de Caracas, al romperse la Convención de Viena, y por eso hemos invitado a un experto en el tema de relaciones internacionales, el ex vicecanciller de la República y diplomático de carrera, Fernando Yepes, para que nos acompañe hoy a conversar. Y contamos con nuestro equipo, con Gustavo Reyes, con Verónica Silva, les saluda Marco Paladines Hola. y estamos listos para comenzar directamente, Fernando, con una pregunta. ¿Qué hizo el Ecuador? ¿Hasta dónde la embarró el gobierno del presidente Noboa? Muy buenos días, Marco, Gustavo, Verónica. Muy buenos días a todos y todas. Realmente la acción cometida por el gobierno del presidente Noboa es un hecho de barbarie que no tiene precedente en la comunidad internacional. Por eso ha merecido la condena enérgica, no solamente de la Organización de Estados Americanos, sino de la Unión Europea, de Rusia, de distintos actores en el mundo entero. Realmente no solamente que la embarró, sino que ha puesto al Ecuador en una posición de vergüenza. Ha sido una afrenta para la dignidad nacional lo que ha acontecido y desde luego una ofensa muy grave a un país hermano como México. Así es, nos avergüenza a todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas. ¿Y qué efectos tiene esta incursión en lo inmediato? Mira, tiene muchos efectos. En el Ecuador, desgraciadamente, los grandes medios distorsionan, presentan ideas falsas y tratan de minimizar lo ocurrido. Lo que ha ocurrido es muy grave y las consecuencias serán graves. Se trata de minimizar la condena, como que no tuviera un significado, como que fuera una cosa de papel. En relaciones internacionales, del derecho internacional, en la vida civilizada de la comunidad internacional, el respeto a las normas y los principios son fundamentales. Eso es parte de la convivencia civilizada. El Ecuador, al violar estas normas, se pone en una posición, pues, realmente de paria de la comunidad internacional, en el que será, pues, considerado no solamente un país, pues, ajeno al derecho, sino un país violador de las normas del derecho, un país que no respeta lo mínimo. Y esa falta de respeto, ese deterioro de la imagen internacional, eso que aparezca el Ecuador como un país pues sin principios, sin norte, en el que hay pues improvisación, en el que hay reflexión, en el que hay inconsciencia, en el que se privilegian cuestiones electorales pues muy pequeñitas frente a lo que es la relación con el mundo, frente a lo que es el respeto al derecho, hace un daño muy grande en todos los temas, en el diálogo diplomático, en la presencia política, en la voz del Ecuador. Tú sabes perfectamente que la política exterior es un reflejo de la política interna. Si el Ecuador invade una embajada, ¿qué mensaje está transmitiendo al mundo? Que no tiene ni Dios ni ley, que no respeta nada. Si invade una embajada, imagínate cómo puede avasallar los derechos de sus ciudadanos. O sea, no tiene absolutamente conciencia de lo que se ha hecho. Y desgraciadamente, los medios de comunicación masivos en el Ecuador disfrazan esto, pintando como que no hay sanciones, como que si esto fuera una cosa de ir a una comisaría y te van a multar. No, aquí son procesos y la imagen deteriorada del Ecuador tiene consecuencia de todo orden.
en lo político, en lo comercial, en lo cultural, en la inversión extranjera, en la protección de los ecuatorianos. Y si vamos más a fondo, tendríamos que analizar un poco la demanda que presenta México en la Corte Internacional de Justicia, en la cual ya hay pedido de reparación y un pedido de sanción muy concreto que tiene todas las aristas que he mencionado. Perdón, estimado Fernando, estaba así en el audio. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos este día. Bueno, en realidad yo quisiera también partir de un pequeño análisis desde el ámbito legal. Muchos medios han dicho que precisamente el gobierno del Ecuador tenía una especie de provocación, por lo que quien se estaba asilando era una persona que ya tenía una sentencia ejecutoriada. Pero más allá de eso, ellos aluden justamente, en primer lugar, a un convenio de asilo de Montevideo de 1939, donde en ese convenio se establece de que en efecto la institución de asilo diplomático no se debe entregar a personas que sean reos de la justicia. En 1954 se da una modificación en el convenio de Caracas, en donde le introducen, después de que ratifican eso en el artículo 3, en el artículo 4 mencionan que precisamente es el Estado asilante, en este caso vendría a ser México, quien tiene que tomar la determinación si es que esta persona es perseguida política o no. ¿Y por qué se da eso? Porque en efecto, para todos los gobiernos o todos los estados que persiguen políticamente a una persona X, siempre van a ser por delitos comunes. Es decir, siempre se los va a ver de esa forma. Se los va a tratar de clasificar o de terroristas o de problemas de peculado, de corrupción, etcétera. Y es más, en muy pocos códigos penales en el mundo se establecen los delitos políticos como tales, porque efectivamente lo que se trata es de minimizar la acción política y de, entre comillas, declararla que no tiene persecución y que los estados son libres, etcétera, pero ya en la práctica es otra cosa porque se pueden manipular esos sistemas de justicia. Entonces, el estado asilante es el que da esa característica. Y finalmente, en la Convención de Viena, que es del 61, establece de que son inviolables las sedes diplomáticas. Es decir, a medida que va avanzando, inclusive la legislación internacional se vuelve más proteccionista. ¿Y qué asidero tendría frente a esta doctrina, digamos, jurídica que más bien promueve y fortalece las relaciones internacionales frente a esta, entre comillas, demanda que hace el Estado ecuatoriano de que más bien se restrinja más la institución de asilo político como una de las supuestas victorias o lecciones que este gobierno en su mal accionar quiere tratar de promover por ahí, como patojeando esa posición que ellos tienen y que ha sido injustificada desde todo punto de vista? Muy bien, Gustavo. Tu explicación, tu análisis así es clarísimo. La Convención de Caracas es el resultado de la evolución de la institución del asilo. La Convención de Caracas perfecciona, profundiza las convenciones anteriores de la de La Habana y la de Montevideo, justamente producto de la experiencia de la región en esos años y de la evolución jurídica de una institución tan importante para la protección de los derechos humanos, para la protección de los perseguidos, como es el asilo. Efectivamente, como tú señalas perfectamente, ¿no? Siempre la persecución ha tenido ciertos matices judiciales. Nadie dice yo persigo a fulano de tal porque piensa diferente. Nadie dice yo persigo a fulano de tal porque hace oposición a mi gobierno. No digo persigo a fulano de tal por una razón política. Siempre se trata de encuadrar la persecución en temas de delitos comunes. La historia de nuestra región, fíjate tú, en los años 70, en las dictaduras militares del Cono Sur, pues todos eran acusados de delitos comunes y todos recibieron protección. La Convención de Viena del 61, como tú bien señalas, es justamente el perfeccionamiento del derecho diplomático. Es decir, se normatiza, se sistematiza toda la costumbre internacional muy antigua sobre protección, inviolabilidad e inmunidad de los agentes diplomáticos y de las misiones diplomáticas. La posición del Ecuador tanto sobre el asilo como sobre la violación de la Convención de Viena, pues es totalmente fuera de lugar. Recordemos que
el año pasado, un poquito más inclusive, en el gobierno de Lazo, el tema de Mariano Ángeles Duarte, ahí el Ecuador volvió a invocar equivocadamente la Convención de Caracas, citando parcialmente solamente el artículo 3, sin citarlo en su integridad e ignorando totalmente las disposiciones inequívocas de los artículos 4, 9 y 12 de la Convención de Caracas. La manifestación o lo expresado por nuestro delegado en la reunión de la OEA sobre reformar el derecho internacional, lo que ha generado es burla. El propio presidente López Obrador, en una declaración en sus programas de comunicación de todas las mañanas, pues se refirió con ironía, y pues la reacción de los demás delegados fue esa. O sea, aquí violamos el derecho internacional, violamos normas básicas de la comunidad internacional, de la convivencia civilizada, y nuestra iniciativa es reformemos el derecho. Es realmente pues totalmente fuera de lugar, algo pues que no tiene calificativo suave para llamarlo, pero ha generado risa, burla, y realmente pues es un papelón el que cumplió el Ecuador en la OEA, ¿no? Así es, embajador, y realmente creo que incluso dentro de la misma comunidad mexicana, ¿no? Esta preocupación se ve que está creciendo y quizás trascendiendo también al tema político. Recordemos que también México está a puertas de unas elecciones ahora, ¿no? El 2 de junio tienen ya las elecciones. Y realmente, digo yo, podría utilizarse este hecho como también se está utilizando el tema, ¿no? De la invasión, por un lado, o de la defensa del territorio, como lo señala el gobierno Noboa, para el tema de la consulta. ¿Cómo se podría analizar esto desde las relaciones internacionales? O sea, esto es nuevo, usar, digo, así burdamente vamos a decir, los criterios de política interna, violando prácticamente, como usted lo ha dicho, todo criterio internacional y la posibilidad incluso de una defensa de los derechos en sí en casos futuros. Realmente, como dije anteriormente, la política internacional es un reflejo de la política interna. Pues usualmente los temas internos tienen una proyección en la inserción exterior de un país. Hay ocasiones, ha habido ocasiones en que para obtener fines de política interna se recurre a temas de política exterior para quitar la atención o para fortalecer una posición. Eso es usual, ¿no? Y se identifica claramente en lo que ocurre. Pero lo que ha pasado en esta ocasión no tiene nombre, es injustificable. No solamente que es una utilización de un tema interno, sino que es una utilización irresponsable, irreflexiva, inconsciente, y a través de ello se viola el derecho internacional. Se viola no solamente pues en principios clarísimos, se llega a invadir una embajada, a secuestrar al asilado político. Es decir, algo que no tiene precedente, ni las peores dictaduras de nuestra región procedieron de esa manera. Es decir, lo que ha ocurrido es un acto de barbarie que no tiene justificación alguna ni explicación racional alguna. Pero Es quizás así decir, no lo está entendiendo una buena parte del pueblo ecuatoriano, ¿no? A pesar de las críticas que se ha hecho desde el ámbito internacional, quizás la misma manipulación de los medios de comunicación parece que no exactamente. tiene ese mismo reproche por el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo podríamos abordar este tema, no? Porque lo otro es, por ejemplo, las declaraciones del expresidente Correa, cuando con justa razón, pues él dice, bueno, necesitamos sanciones para este tipo de hecho, pero cuando él llama a este tipo de sanciones, claro, se interpreta como pues traición a la patria, no está pidiendo sanciones al país. Es quizás también una forma de riesgosa, ¿no? De entender cómo se entiende la soberanía de un país y cómo se entiende también la defensa, pues en este caso de los derechos internacionales, que todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Cómo lo Mira, manejamos yo esto? creo que lo que ocurre es un reflejo del odio político en el país, de la manipulación tremenda de los medios de comunicación, de su participación como actores políticos con intereses totalmente definidos. Y su único interés es proteger a los gobiernos de derecha y hacer daño a la tendencia progresista.
Si en el Ecuador hubiera medios de comunicación serios, si hubiera políticos serios, internamente habría una condena unánime a lo que ha ocurrido. La Asamblea Nacional podría cumplir su labor de fiscalización, de investigación, en un caso tan grave para la dignidad y el honor del Ecuador. Sin embargo, vemos en la propia Asamblea cómo se hacen pues, boicots, jugarretas para evitar que se cumpla. Parecería que en el Ecuador, gracias al odio político, a la manipulación, a todo lo que conocemos y hemos visto estos años, se ha perdido interés en la verdad, en conocer los hechos, en que haya un análisis reflexivo. Y desgraciadamente, esta manipulación tan perversa llega a un porcentaje muy amplio de la población que no tiene acceso a otras fuentes de información. La gente que ve Teleamazonas, Ecuavisa, y ahí recibes tú pues una cascada de noticias falsas, de análisis incorrectos, de distorsiones de lo ocurrido. Va un viceministro de Estado a una televisión, a una cadena de televisión, y dice que hemos empatado en la OEA. Es decir, francamente, o sea, no hay apego a la verdad en los hechos. Peor, un análisis reflexivo. Justamente hoy está publicado unas declaraciones del presidente Lula sobre el papel de los medios de comunicación, que tiene que haber pues seriedad, reflexión, y que la libertad de expresión no es patente de corso para mentir y manipular, que el primer deber de los medios de comunicación es buscar la verdad, defenderla, analizarla y reflexionar sobre ella, para que la gran sociedad tenga justamente una información veraz y las decisiones, las críticas que se hagan sean debidamente informadas, no producto del odio político y la desinformación. Así es, Fernando. Entramos en la era de la posverdad, pero no, ese es otro análisis. En la era de la posverdad en la que estamos, donde hay muchas fake news, donde se crean narrativas sin sustento, igual los documentos y las resoluciones tienen un impacto, importan, los papeles y los documentos importan. Entonces, yo te pediría que nos ayudes a entender, a quienes no manejamos tanto el tema de las relaciones internacionales, ¿cuál ha sido el resultado de la resolución? Hay una resolución de la OEA, hay una demanda mexicana, conocemos esos documentos. ¿Cómo podemos entender cuál es el resultado de estos documentos? Mira, la resolución de la OEA, en su primer artículo, que es el fundamental, es clarísima. Condena enérgicamente al Ecuador, una condena que pocas veces logra emitir la OEA. Aquí es absolutamente tajante, firme, clara y precisa, y adoptada por 29 votos a favor. Hay que tomar en cuenta que México no asistió y no participó en la votación, no. Es decir, una goleada pues tremenda la que tenemos, ¿no? La región entera, el hemisferio entero, se manifiesta condenando al Ecuador. Aquí, en los medios de comunicación y los defensores del gobierno, dicen que la resolución no es mala, no es contraria al Ecuador, porque en algunos de los numerales siguientes, los artículos siguientes, cita disposiciones del derecho. Cita las disposiciones del derecho que son obligatorias para todos los países. No dice que México ha protegido a alguien que no debía, no condena al asilo, no, nada que ver. Dice únicamente normas que son obligatorias para todos los países. Eso es lo que dice. Y la única manifestación clara que hay, enérgica, es la condena al Ecuador. Y eso se refleja, toma cuerpo jurídico real, en la demanda que México presenta ante la Corte Internacional de Justicia. Ayer en todos los medios se publicó, se dio a conocer la explicación de la canciller de México, una canciller pues, profesional, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, una personalidad de las relaciones internacionales, la antítesis de lo que es nuestra canciller. La diplomacia mexicana mantiene su profesionalismo, su calidad intelectual, su calidad de prestigio en el mundo y la región. El Ecuador, en cambio,
ha retrocedido a pasos agigantados en ese campo en los últimos años. En esa explicación, claramente, la canciller mexicana explicó cuál era el fundamento de la demanda mexicana y cuáles eran sus aspiraciones de reparación. Dijo claramente que la violación del derecho internacional de parte del Ecuador era pues evidente, inobjetable, presentó inclusive videos de la agresión a los funcionarios diplomáticos mexicanos, hecho sin precedente igual, presentó videos pues de la invasión, de los hechos del asalto a la sede mexicana, hecho sin precedente, del secuestro de un asilado político, del interior de la Embajada de México, y pidió como reparación, entre otros temas que irán en el curso en la demanda, claramente que el Ecuador sea suspendido de las Naciones Unidas. Es una sanción gravísima, gravísima, que igualmente no hay precedente, y la demanda va más allá. Dice que si un hecho como el que ha cometido el Ecuador se produjera en el futuro, podría dar lugar a la expulsión definitiva de las Naciones Unidas, que no tiene precedente tampoco. Es decir, aquí nosotros, es tan grande la violación al derecho que hemos cometido, a principios tan sustantivos, tan elementales, tan básicos de la convivencia pacífica, que la demanda mexicana es que seamos suspendidos o expulsados finalmente de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional organizada. ¿Qué efectos tiene esto? Pues tiene muchísimos efectos. Realmente es la condena absoluta, paria de la comunidad internacional, es dejar de participar en el mundo organizado. Y el Ecuador dejaría de beneficiarse de todos los programas de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados, ¿no? De la UNICEF, del programa para refugiados, del programa de medio ambiente, de la Organización Internacional del Trabajo, y también de las organizaciones de Bretton Woods, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, quedaríamos al margen de todo lo que nos beneficiamos y de lo que es parte la comunidad internacional. ¿Puedo Y el ir bochorno es un todavía peor. paréntesis, embajador? Es interesante lo que usted nos dice, ¿no? Esta sanción internacional, pero digo, el gobierno de Noboa ha tenido claramente padrinos, ¿no? Por un lado, vemos al gobierno de Estados Unidos que ha aprobado la política guerrerista del gobierno, y yo diría, embajador, usted que es un experto, pero un acto de este nivel, ¿es posible hacerlo sin la venia norteamericana? ¿Es posible llegar a eso? Ahí vamos a hilar muy fino si le dieron la veña, si consultó, si le dijeron ingresa nomás. Pero públicamente, Estados Unidos ha condenado al gobierno del presidente Noboa. Estados Unidos vela por sus intereses, ¿no? El gobierno de Noboa, desde luego, es tutelado en su acción externa por Estados Unidos. La ejecución de los convenios firmados por Lazo es el mejor ejemplo. Sin embargo, Estados Unidos, en su visión internacional, pues no acompaña torpezas, no acompaña inconsciencia, no acompaña pues una violación tan burda del derecho internacional frente a un aliado, frente a un vecino, frente a la relación más importante que tiene Estados Unidos en la región, que es con México. México es un socio importantísimo de Estados Unidos, es el vecino más importante en la región por obvias razones, no solamente porque es su vecino territorial de verdad, sino que ahí sí tiene una comunidad de intereses pues tremendamente importantes y profundos. Y la ofensa que hace el Ecuador, ¿no? Por fines de política interna, por irreflexivo, por inconsciente, por varios calificativos que podemos añadir, es una ofensa al derecho internacional que no se puede tolerar. Imagínate tú, Estados Unidos, un país pues tan grande, tan importante, que suscita sensibilidades en todo el mundo, a favor y en contra, amor y odio. Si no defiende el principio de inviolabilidad de sus embajadas, estaría diciendo, bueno, a mí cuando no, en lugar de protestar y quemar una bandera, van a tratar de meterse a la embajada, ¿entiendes? En cualquier parte del mundo. Hay principios que tienen que ser defendidos. Y eso Estados Unidos sí lo ha hecho. Más allá
de que eso es un apoyo fundamental para todo lo que han hecho los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa. Estos tres gobiernos tienen una política exterior alineada y reflexivamente con Estados Unidos, tutelada desde las visiones de Estados Unidos. Estimado Fernando, mucho se ha discutido y sobre todo por algunas voces de la derecha que son un poco, yo diría, hasta impresentables en el tema de que, por ejemplo, recordemos lo de Angostura. Hubo una reunión de la OEA, el Correa le puso una mala cara a Uribe y de ahí no pasó nada. Y digan, sí, hubo una sanción ahora de parte de la OEA, igual al gobierno de Ecuador, pero más allá de esa rabieta que así dicen, no pasa nada. Las sanciones, o más bien dicho, las consecuencias concretas frente a este acto de barbarie, yo creo que es necesario también toparlas, porque no solo se trata de una condena que ya desde el ámbito diplomático, desde el ámbito de las buenas relaciones, que inclusive se trató de evitar todo tipo de confrontaciones a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y todas estas convenciones nacen justamente a raíz de eso para darle un mensaje a la humanidad de que nosotros somos seres humanos y debemos, en primer lugar, y hasta agotar todas las instancias, resolver de manera diplomática cualquier dificultad. Pero yendo ya al punto de vista pragmático o al plano de afectaciones reales que podrían ser las económicas, mira, se amaneció hoy día con una noticia de que México ya rompe las relaciones comerciales entre Ecuador y México. México es el quinto socio comercial del Ecuador y aproximadamente en montos económicos lo que exporta Ecuador hacia México es cerca de 202 millones de dólares, según cifras que se han develado por el propio los propios organismos gubernamentales. Esto implicaría, digamos, qué tipo de consecuencias, pero además en el turismo, además en otra serie de cosas que un poco ya no solamente es una reacción, digamos, de carácter política, diplomática, sino en el plano real de la economía y que ya le va a afectar a la gente de a pie, que quizás se ha visto nubilada por este bombardeo de los medios de comunicación en el sentido de que es hito nomás y de que estamos defendiendo nuestra propia soberanía interna bajo sus términos sumamente tergiversados, pero ya en el plano real, sobre todo económico, ¿cómo le afectaría al ciudadano de a pie? Mira, Gustavo, los efectos son de toda índole, ¿no? Quiero referirme rapidísimamente a lo de Angostura, ¿no? La derecha más reaccionaria del Ecuador, inclusive ha llegado a justificar el ataque en Angostura. No nos olvidemos que el presidente Lasso, como presidente electo, su primer viaje en exteriores a Bogotá, a visitar al entonces presidente Duque, y en Bogotá justifica el ataque en Angostura, contrario a la dignidad y al honor y a la soberanía del Ecuador, justificando un ataque que en su momento fue condenado por el Grupo de Río, por la OEA, por el Parlamento Europeo, por toda la comunidad internacional. Y no nos olvidemos que no fue solamente la firmeza de dignidad que mantuvo el presidente Correa en las reuniones del Grupo de Río, sino que rompimos relaciones inmediatamente con Colombia. Y esa ruptura de relaciones afecta a los dos países en muchos temas y demoró un buen tiempo el restablecimiento de esas relaciones y que adquieran el nivel que corresponde a dos países hermanos, que es el nivel de embajadores. Es decir, no es que solamente quedan en una foto de enojo o en el papel. Todo tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. Yo entonces era embajador en Bruselas y yo tuve un debate en el Parlamento Europeo con el embajador de Colombia, un distinguido político y diplomático colombiano, y quedó clarísimo cuál había sido la violación de Colombia, cuál había sido la posición del Ecuador apegada al derecho. El Ecuador había sido agredido, que se había violado en los principios elementales de no agresión y de uso de la fuerza, ¿no? Todo esto, pues, tiene consecuencias. El tema con México, muy claramente he dicho tú, el tema comercial es importante, muy importante. Y la ruptura de relaciones diplomáticas
Aquí se ha querido minimizar. Inclusive la señora Sommerfeld dice, no, siguen lo consular, no, no, nada se paraliza. No, la ruptura de relaciones diplomáticas involucra todo ello. El tema comercial pierde todo dinamismo. La inversión, pues ni se diga, ¿no? En el tema consular, la protección a los ecuatorianos, si no tenemos consulados, ¿cómo va a ser efectiva? No solamente que tenemos entre 4 y 5 mil migrantes ecuatorianos permanentes en México, ¿no? Sino que México es un lugar de tránsito para quienes buscan llegar a los Estados Unidos. Y esos ecuatorianos que huyen de la inseguridad, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la falta de protección de los derechos humanos que se ha generado en el Ecuador en los últimos años, pues arriesgan su vida en su trayecto por llegar a Estados Unidos. El tema de la selva del Darién es en la cosa más dura y que mejor ilustra esto. ¿Quién va a proteger a ellos? En el tema cultural, en la cooperación de todo orden, en la cooperación contra el delito transnacional. México es un actor fundamental en eso. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a interactuar? Todo eso son efectos que se sienten y se sentirán muy prontamente. El disfraz, la cobertura que dan los medios, que no pasa nada. Eso es una falacia terrible. Según los medios nuestros, pues podríamos vivir solos en el mundo sin tener relaciones con nadie, porque no pasa nada. Eso es terrible. En un Realmente, país tiene dignidad, tiene que ser respetado y respetable. realmente muy grave, Fernando, lo que estamos viendo, las consecuencias que ya han llegado, las consecuencias que pueden llegar. Quiero volver sobre ese punto. Tengo a mi bebé aquí. Quiero volver sobre ese punto. ¿Qué, qué tan posible es que Ecuador termine saliendo de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué tan posible es que la demanda mexicana sea, digamos, llevada a cabo, sea aprobada y que esas consecuencias aún más nefastas de las que ya se ha mencionado puedan sobrevenirnos? Yo creo que la violación de las convenciones de Viena y de Caracas por parte del Ecuador son clarísimas, son inobjetables. Es decir, México tiene un caso clarísimo ante la Corte Internacional de Justicia. Y ese caso tan claro, creo yo que no demorará mucho el fallo de la Corte. Y el fallo de la Corte será acoger los pedidos mexicanos. ¿Cuánto Para tiempo la, más o menos se Es estima? difícil porque ellos tienen su propia reglamentación, en muchos siguen orden cronológico, pero este caso yo creo que es urgente y que es un caso pues relativamente sencillo, no es un caso de mayor controversia, ¿no? Tú ves el pronunciamiento de todos los países y es inobjetable lo mal que ha producido el Ecuador la violación del derecho. Para la suspensión o expulsión, no es solamente el fallo de la Corte, tiene que, de acuerdo con el artículo 6 de la Carta de San Francisco, tiene que ser conocido por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí se cristalizarán la sanción al Ecuador. Y yo decía hace un momento que todo este acto de barbarie del Ecuador, este bochorno internacional, esta afrenta a nuestra dignidad por parte del gobierno de Daniel Noboa y sus acciones, tiene lugar cuando el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad. Te das cuenta la pérdida de credibilidad, de prestigio, de respeto que puede tener la palabra del Ecuador. ¿Cómo el Ecuador puede hablar sobre un conflicto internacional si no respeta las normas mínimas de convivencia? El propio embajador en Naciones Unidas, el señor Lagasca, 2 días antes o un día antes de la invasión, del asalto a la embajada mexicana en Quito, en una intervención en las Naciones Unidas, reivindicó el valor de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y 24 o 48 horas después el Ecuador hace tabla rasa de ese principio esencial de la convivencia pacífica, de la convivencia civilizada. ¿Qué credibilidad tiene la palabra del Ecuador en el mundo? Y esa falta de credibilidad afecta en todo, en todo. Así es, embajador, y no sé, digo, quizás ahí ligarlo también con esa prepotencia, ¿no? Que caracteriza a la oligarquía ecuatoriana. Yo lo que digo, Así usted que es. tiene ahí varias experiencia, ¿no? En el tema
diplomático. ¿Es el comportamiento de la oligarquía de nuestro país? O sea, ¿se ha visto algo parecido? Y yo digo, ¿y cómo también hacer para sancionarlo internamente? Digo, más allá del tema internacional, que claro que es justo, y esperemos que esto pues tenga, digo, algún precedente serio en el país para que esto no vuelva a ocurrir, pero digo internamente, ¿cómo podemos demostrar que esa oligarquía que nos está gobernando precisamente tiene estos tintes no dictatoriales, abusivos y que no respetan ninguna ley? O sea, usted que tiene conocimiento, ¿cómo se han comportado estos grupos? Mira, Verónica, tú dices una cosa absolutamente cierta. Este tipo de conductas ajenas al derecho, de alineamiento con las grandes potencias, de dar la espalda a los intereses verdaderos del Ecuador, a sus posiciones soberanas, a la integración regional, a la creación de un mundo multipolar, al compromiso con las causas del sur, es una constante de todos los gobiernos de derecha en el Ecuador. Y esto hay que denunciarlo. Programas como el que tú conduces, como los que tú llevas adelante, son esenciales. Pero mientras haya un cerco mediático que impide el análisis, la reflexión y el conocimiento de la verdad, será muy difícil llegar a ciertos segmentos de la población. Mira, el gobierno de Félix Cordero era un gobierno totalmente alineado con Estados Unidos. Acuérdate que rompió relaciones con Nicaragua, nos excluyó de la formación del Grupo de Río, pues hubo una represión interna brutal. Todo ello en un gobierno de derecha, terriblemente de derecha, ¿no? Y así podemos ver otros ejemplos. Fíjate, Moreno y Lazo. Moreno, la entrega de Assange, la destrucción de la integración regional, la destrucción de UNASUR, el reconocimiento del fantasma Guaidó, el apoyo al golpe en Bolivia, hechos recientes, para no irnos a hechos históricos más atrás. Lazo, justificando el ataque al Ecuador en Angostura, firmando en los acuerdos con Estados Unidos que nos someten a una suerte de colonia, ¿no? Que queda nuestra política exterior totalmente sometida a los Estados Unidos. Y ahora, pues con Daniel Noboa, esta barbaridad. Tenemos lo que dijiste tú muy claramente, prepotencia, alineamiento, tutelaje, conductas inconscientes y reflexivas, ajenas a los intereses y a la dignidad del país. Para la oligarquía, sus intereses son sus negocios. Para las élites privadas, los intereses son su bolsillo. No hay conciencia de lo que es el Ecuador, de lo que es su población, su bienestar. Fíjate la diferencia. En un gobierno progresista como la Revolución Ciudadana, la protección a los ecuatorianos en el exterior, la protección a nuestros migrantes, las iniciativas frente al mundo en desarrollo, las iniciativas en integración regional. Nada de eso. Todo eso se abandona. Fíjate, Daniel Noboa no asiste a la cumbre de los no alineados, no asiste a la cumbre del grupo de los 77, lo propio Guillermo Lazo. Es decir, somos ajenos, vemos solamente a el patrón de los Estados Unidos que protege los intereses de las élites. Y ahora, condenable desde todo punto de vista, este alineamiento y defensa con Israel. Israel es un Estado pues en permanente violación del derecho internacional y hoy actor protagonista de un genocidio, a lo que merece la más firme condena de la comunidad internacional, condena que no se logra ejecutar por el veto de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y ni siquiera se logra avanzar en un alto al fuego y en la ayuda humanitaria. Es decir, los gobiernos de derecha nuestros tienen una constante de alineamiento, de divorcio del interés nacional, de divorcio del concepto de país, del concepto de patria, no digamos de patria grande e integración regional. Miran por el negocio privado, por el lucro directo, y eso es el norte de su gestión. Muchas gracias, Fernando, porque realmente hemos podido recoger ideas muy interesantes de una persona que conoce el derecho y queda más que confirmado, recontra confirmado, que al Ecuador se le fue la mano, que al gobierno del presidente Novoa se le fue la mano y que ha hecho algo sin precedentes, cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a visorar o a entender tan bien. Por eso es tan importante contar con su voz. Con esto queremos cerrar. Vamos a hacer una pequeña ronda final con aquí
las personas que estamos conectadas para cerrar con una reflexión final. Gustavo. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que queda muy clara la forma en cómo el Ecuador lleva la política internacional hoy por hoy, que es realmente de vergüenza para los ecuatorianos. Eh, las consecuencias han sido muy claras, están a la vista, se están desarrollando y cada vez, digamos, son más que les llegan a los ecuatorianos de a pie, como yo digo. Me bastaba nada más una pequeña reflexión en broma, pero también en cierta, quizás ya solo por decir cómo le va a afectar al Ecuador esta barbaridad del gobierno de Daniel Noboa, nos vayan a enlistar en la lista de acusados de traidores a la patria, algo realmente ridículo. Pero en todo caso, este programa está dado para analizar qué consecuencias tendrá y sobre todo para respetar de manera irrestricta las relaciones diplomáticas de los estados, porque en definitiva yo creo que vivimos en el siglo XXI en relaciones muy serias que se han ido forjando, perdón, por años y que nos deben alejar de estos escenarios barbáricos como una guerra, y para eso se creó el derecho internacional. Ese es el objetivo también del programa, en que nos sensibilicemos de lo que dice el derecho internacional, su creación y por qué es necesario que lo respetemos. Nada más de mi parte y gracias a Fernando también por su tiempo y por estar aquí en esta reflexión. Gracias, Gustavo. Vero. Bueno, muchas gracias igual, Fernando, de verdad, por esas interesantes reflexiones y vamos a tratar de que programas como estos, como lo señalaba, pues se puedan ir difundiendo más y más. Yo realmente un abrazo, yo he vivido muchos años en México, sí, un abrazo a los mexicanos que están muy pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Creo que México ha sido, no sé, esa tierra franca, ¿no? Amplia que nos ha recibido a los latinoamericanos siempre con brazos abiertos, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy, pues no verle con ese sesgo moralista con el que nos están presentando los medios de comunicación. Creo que hay que defender esas tradiciones humanitarias, esas tradiciones de defensa de los derechos, como bien lo ha hecho México con su historial diplomático, defendiendo también la paz. Y yo ahí simplemente decir que tanto el Ecuador como México, ¿no? Pues nos caracteriza que tiene gente maravillosa, que creemos en la paz, que creemos en los derechos humanos y que más allá de las terribles dirigencias como las que hoy lamentablemente tiene nuestro país, pues tenemos que luchar por fortalecer esos lazos de paz. Ojalá pues este grave impasse, esta violación terrible, barbárica que hemos visto, tenga soluciones principalmente por nuestros hermanos ecuatorianos que aún están en la frontera, que aún están intentando solucionar su vida en el Ecuador y que este impasse diplomático pues nos afecta muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias, amigos, y gracias, Fernando. Gracias, gracias, Vero. Fernando, una frase final para compartir con nuestra audiencia, por favor. Muy rápidamente. México ha sido ofendido. Un país hermano del Ecuador ha sido ofendido. El Ecuador ha violado el derecho internacional en un acto de barbarie. La reparación tiene que darse, tiene que haber un reencauzamiento de todo esto y el pueblo ecuatoriano tiene que tener conciencia de lo mal que ha actuado el gobierno del presidente Noboa, de la vergüenza a la que nos ha llevado. Y finalmente, ya lo dijo el secretario general de la OEA, a quien no creo que nadie le califique de correísta, ¿no? El señor Almagro, que es quien es, ha dicho que el Ecuador ha violado el derecho, que su actitud, estos actos de barbarie deben ser condenados y que debe la reparación regresar al estado anterior al asalto a la embajada. Esto es el reconocimiento del carácter de asilado de Jorge Glass y el otorgamiento del salvoconducto correspondiente. Eso en derecho es la reparación, además, desde luego, de la reparación frente a la ofensa de haber asaltado la embajada. Vamos a tener conciencia de lo que hemos hecho y actuar
coherentemente frente a un gobierno que engaña, miente y que ha llenado de vergüenza al Ecuador. Clarísimo, Fernando, muchas gracias. Con esto cerramos nuestro tercer programa de La Tendencia. Recordarnos nada más que somos un programa en desarrollo, en crecimiento, en aprendizaje, y que queremos justamente, como hemos mencionado al inicio, compartir ideas, lograr una minga de ideas, compartir posiciones, perspectivas, nuevas visiones que nos ayuden a construir una tendencia en un país más allá del neoliberalismo. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias, un Gracias, buen día. amigos. Hasta Gracias. luego.